Empezamos las noticias de la semana hablando de algo que sin duda alguna a todos los aficionados a la música les va a interesar, porque obviamente con todo este tema de la enfermedad COVID-19, pues algunos de los recintos que más han resentido este tema del aislamiento y el tema de no poder abrir sus puertas como lo venían haciendo antes son los espacios dedicados a la música. Las salas de conciertos y los espacios acondicionados justamente para este tipo de espectáculos musicales. Pero afortunadamente ya hay una iniciativa de la industria para tratar no solo de reactivar, digamos, el tema de la música en vivo en México, sino sobre todo para ayudar a todos los trabajadores de esta industria que pues prácticamente de un día para otro se quedaron sin poder chambear. Esta iniciativa ya tiene nombre y se llama Reactivación del Entretenimiento y la Música en México, y de lo que se trata es de utilizar algunos espacios para realizar ahí conciertos que se transmitirán a través de internet. Y esta iniciativa empieza aquí en la Ciudad de México, en uno de los recintos pues más ubicados y que más se conocen, que es el Pepsi Center, ahí en el World Trade Center. Y de lo que se trata es que la gente, los que quieran escuchar alguna de las bandas que se presentará en este recinto, podrán pagar en una cierta cantidad bastante menor a la que suele costar el boleto normalmente de un concierto, para presenciarlos desde su casa, siguiendo con las instrucciones del aislamiento, pero sintiendo que están aportando y ayudando no solo a los artistas, sino principalmente a toda la gente que es necesaria para llevar a cabo un concierto. La gente obviamente que monta el escenario, que pone los instrumentos, que está, digamos, coordinando toda la logística detrás de un evento como este. Y de hecho ya se dieron a conocer cuáles serán las primeras bandas que participarán en esta iniciativa. Se trata de Allison, Lola Club, El Aragán y compañía, Los Mesoneros, Odiseo, Technicolor Fabrics, Ruby Tates, Agrupación Cariño y otros más que están por confirmarse. Díganos, nos encantará escuchar, escríbanos a través de nuestras redes sociales si a ustedes les parece buena idea esto de empezar a ver conciertos en vivo, pero desde la comodidad de su casa, para apoyar a la industria de la música aquí en México. Y esta noticia verdaderamente me parece sacada, no sé si de un libro de ciencia ficción o de un libro de terror. Todos recordamos estos robots de las nuevas películas de Star Wars, BB-8 y su contraparte malévola del Imperio, que en lugar de tener patas o rueditas, ellos, todo su cuerpo rueda, son una esfera que acompaña ahí a los protagonistas. BB-8, una de las estrellas de la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias. Bueno, detrás de estos robots se encuentra una empresa que se llama Sphero, que ya tenía mucho tiempo haciendo juguetes que se movían así, que eran ruedas, eran esferas que se movían de manera autónoma o que podían ser controladas a través de un dispositivo móvil. De ahí se toma la inspiración para hacer el personaje de BB-8 en la nueva película de Star Wars. Lo interesante entonces es que pues esta misma empresa ha dado a conocer que ya estarán utilizando esta nueva tecnología, ofreciéndosela a entidades públicas de respuesta rápida. ¿Y a qué nos estamos refiriendo eso? Pues rescatistas, bomberos, pero también la policía. Y es interesante entonces darnos cuenta que en cualquier momento un robot muy parecido a BB-8 de la Guerra de las Galaxias podría estar persiguiendo ladrones en las calles de los Estados Unidos. La empresa Sphero ya había tenido unos años no muy buenos después del boom y de la moda que se estableció cuando salió The Force Awakens, la primera película de la más reciente trilogía de la Guerra de las Galaxias. Pues mucha gente quería comprar un robot como BB-8, o al menos un robot que funcionara de manera parecida, y le empezó a ir muy bien a la empresa, pero luego hubo un bajón. Claramente pivoteo, esta nueva idea que tienen de ofrecerle sus servicios a entidades públicas de gobierno, les podría significar un giro a su negocio y un mayor crecimiento, pero se vuelve también un ejemplo claro de cómo los robots cada vez están más involucrados en labores que antes creíamos exclusivas para los usuarios, y que cada vez más se acercan a una confrontación que tendrá que darse entre un robot y una persona en caso de que así sea necesario. Tengo un mal presentimiento al respecto, como dirían los personajes de Star Wars, pero ya veremos cómo le va a esta empresa en lo que a esto se refiere. En otras noticias, pues creo que pocos nos hubiéramos imaginado que sería excitante estar hablando sobre una noticia relacionada a Microsoft Office, esta plataforma, esta suite de ofimática, esta serie de programas que nos permiten hacer las labores más cotidianas que se realizan en una oficina. Pero me parece muy interesante el anuncio que dio esta semana Microsoft, porque marca, creo que, una tercera
parte en la historia y en la evolución de estos programas para trabajar y hacer cosas en la oficina. Pues todos recordamos las primeras versiones de Microsoft Office que nos permitían hacer hojas de cálculo, escribir textos con Word y hacer otras cosas con otros programas que eran parte de este suite de ofimática. De repente vino Google con sus Google Docs y dijo, oigan, esto se puede hacer mejor, podemos hacerlo colaborativo, podemos tener versiones en línea de un texto que puedan ser modificadas en tiempo real por múltiples personas. Y parecía que Microsoft se había quedado en la banca, rascándose el ombligo, sin poder reaccionar. Pero esta semana Microsoft presentó lo que yo creo que es la tercera generación en lo que se refiere a la innovación en programas para hacer labores de oficina, porque presentaron algo que sin duda alguna los pone adelante de la competencia. Se llama Fluid Office Documents. Y de lo que se trata es que ya no solo va a haber programas colaborativos como es Google Docs en su parte de modificación de textos, o Spreadsheets, que es el software que se utiliza para modificar hojas de cálculo, sino que los elementos por separado que componen un archivo de ofimática o un archivo de estos programas van a poder ser colaborativos, y no solo eso, se van a poder editar en otros programas, aun si no son programas dedicados exclusivamente a temas de edición de documentos. ¿A qué me refiero? Imagínense ahora que puedan hacer una hoja de cálculo o un cuadro, mejor dicho, o una gráfica en una hoja de cálculo y que lo puedan pegar en WhatsApp, y que dentro de WhatsApp sus colegas del trabajo puedan modificarlo, o dentro de un correo electrónico, o dentro de una plataforma de trabajo colaborativo como Slack. Es verdaderamente revolucionario lo que está diciendo Microsoft, y más aún que está ofreciendo, digamos, esta tecnología, esta plataforma como código abierto. Es decir, de lo que se trata es que cualquier otro desarrollador pueda entender y utilizar esa tecnología para acoplarla a su propio software, a sus propios programas, y de esa manera hacerlo verdaderamente universal, que cualquiera les pueda compartir una hoja de cálculo, una gráfica, una parte, un elemento, una tabla de un documento de texto, y que lo puedan editar en cualquier programa, ya sea su programa de gestión de correos electrónicos, un programa de mensajería, un programa de cualquier otra cosa que se pueda ejecutar dentro del navegador de nuestras computadoras. Me parece que no solo es una evolución importante de cómo la gente puede trabajar con el software de Microsoft, sino también un cambio radical de la visión que tenía allá la empresa fundada por Bill Gates, que durante mucho tiempo se mostraba muy reacia a abrir el código de sus proyectos y a permitir que otras personas literales metieran manos a su creación, y de repente están diciendo, ahora es cuando, este es el futuro de la colaboración en línea, y veremos si dentro de unos meses que ya se empiece a probar esta tecnología, todos nos encontramos modificando estos elementos de esta suite de oficina dentro de nuestra computadora sin tener exclusivamente el programa de Office de Microsoft. Y quienes la están pasando mal son los compadres de Huawei, que han recibido muy malas noticias otra vez de parte del gobierno estadounidense en las últimas semanas. Primero, el presidente Trump prolongó esta prohibición de su gobierno a que empresas estadounidenses hagan negocios con Huawei, lo que le ha impedido trabajar de la mano con Google para lanzar sus dispositivos con las más recientes versiones del sistema operativo Android. Han tenido que utilizar la versión de código abierto de Android, que carece de aplicaciones básicas de Google, como por ejemplo Google Maps o Gmail, que todos damos por hecho a la hora de comprar un dispositivo con este sistema operativo. Pero no solo se prolongó ahora la prohibición un año más, sino, es decir, hasta mayo seguirá Huawei sin poder hacer negocios con empresas estadounidenses. Pero no solo se quedó ahí, sino que ahora el gobierno estadounidense también ha establecido una prohibición para que cualquier empresa, no solamente estadounidense, sino que utilice tecnología estadounidense, y eso puede ser hasta software estadounidense, para realizar sus procesos básicos, que no podrán hacer negocios ahora ya con Huawei. Y esto está afectando directamente a la línea de producción de sus dispositivos, porque obviamente hay proveedores, por ejemplo, de microchips, que utilizan patentes y software creado por empresas estadounidenses. Y con esta prohibición se verán impedidos de seguir haciendo negocios con la empresa china Huawei, lo cual sí puede afectar ya no solo, digamos, las características en términos de software de sus dispositivos, sino que puede afectar directamente la capacidad de Huawei de producir dispositivos que utilicen la más reciente tecnología o los mejores microprocesadores, puesto que detrás de ellos hay tecnología y patentes
estadounidenses. Es una muy mala noticia para Huawei, de verdad cada vez se vuelve más complicado poderle decir a la gente que confíe en esa marca, dadas las restricciones cada vez más fuertes que tendrán que tener sus dispositivos, y lo que nosotros pensábamos que iba a ser una cosa muy fugaz, esta confrontación entre el gobierno de Donald Trump y la empresa china, un tema exclusivamente político, comercial entre el gobierno chino, se ha vuelto ya una prohibición que continúa y que no se ve que tenga fin. Ya veremos aquí en México cómo afecta a la empresa Huawei. Díganos si ustedes tienen un dispositivo Huawei. Nos encantará saber cómo desde su perspectiva les ha afectado este tema entre el gobierno estadounidense y la empresa china. Un dato muy sorpresivo de una investigación que se dio a conocer hace unas semanas allá en los Estados Unidos. Resulta que una coalición de empresas y organizaciones que están empujando el tema de la adopción de los vehículos autónomos en aquel país hizo una encuesta para preguntarle a la gente pues qué tan en disposición está de subirse a un vehículo autónomo y medir un poco, digamos, las fricciones que habrá en los próximos meses y años conforme se vaya popularizando esta tecnología y que la gente veamos si la adopta o no. Y los resultados de la encuesta son bastante sorprendentes. Resulta que 48% de las personas encuestadas o que participaron en este ejercicio dijeron que jamás se subirían a un vehículo autónomo. Y como os pueden imaginar, esto prende las señales de alerta entre todos los fabricantes que están detrás de estas iniciativas, porque significa que la gente tiene miedo y piensa que es más seguro subirse a un vehículo convencional manejado por una persona que a un vehículo cuya computadora y sensores le permiten tomar decisiones sobre aceleración y cómo dar vueltas para llegar a nuestro destino, lo cual evidentemente habla un poco también de pues lo desconfiado que somos los humanos, pero sobre todo de lo ignorantes que somos respecto pues a cómo generalmente cuando se automatiza un proceso y es una computadora la que toma decisiones, disminuye mucho el riesgo de un accidente, pues porque los humanos sabemos, nos distraemos muy fácilmente, muy fácil cometemos errores y muy fácil cometemos imprudencias como estar mandando mensajes de texto mientras vamos conduciendo. Pero otro dato que es quizás el más alarmante derivado de esta investigación es que 20% piensa que esta tecnología jamás llegará a ser completamente segura y que no está lista para que sea parte de la cotidianidad de los consumidores estadounidenses. Malas noticias para las empresas que están involucradas en este tema del desarrollo de vehículos autónomos, pero también una radiografía que habla mucho de cómo los humanos siempre tenemos miedo a lo desconocido, siempre desconfiamos y siempre somos muy conservadores en lo que se refiere y en lo que afecta a nuestra vida cotidiana, pero evidentemente conforme veamos más vehículos autónomos en las calles y empiece a haber cada vez más estadísticas que hagan creer y que validen que suelen ser maneras más seguras de moverse y que hay menos accidentes cuando hablamos de un vehículo robotizado autónomo, seguramente estos prejuicios de los estadounidenses irán disminuyendo. ¿Cómo estarán las cosas en México? Les pregunto a ustedes, ¿se subirían mañana a un coche eléctrico autónomo que los llevase a su trabajo? Piénsenlo, me encantará escucharlos. Y en medio de la pandemia, pues hay mucha gente que por supuesto está recurriendo al comercio electrónico y a ofrecer sus productos en línea, dado que no pueden abrir sus negocios o sus comercios. Es entonces cuando pues las herramientas de Google, Facebook y de otras empresas se vuelven vitales para que la gente pueda distribuir sus productos u ofrecer sus servicios, y pues da mucho gusto que Facebook esté ofreciendo ahora su nueva característica de Facebook Shops, que básicamente le va a permitir a cualquier persona que tenga una página en Facebook o en Instagram crear su propio catálogo de productos, ponerles un precio y permitirles recibir órdenes de cualquier persona que los esté siguiendo en estas redes sociales. No solo eso, hay un grupo seleccionado también ya de personas que están en estas redes sociales que pueden inclusive utilizar un servicio extra de Facebook para genuinamente hacer el cobro a través de la misma plataforma. Pero quien no lo desee, no importa, a través de Facebook Shops vamos a poder recibir pedidos y que estos se vayan a nuestra página de internet si ya tenemos una de ellas, para entonces proceder a hacer la venta. Interesante, una noticia que nos hace pensar también qué tanto Facebook e Instagram continúan siendo simples redes sociales o ya se están volviendo sitios de comercio electrónico muy al estilo de eBay o muy al estilo también de Amazon. La competencia entre estas empresas sin duda alguna cada vez se pone más dura, veremos quién sale victorioso, pero por lo pronto parece que los consumidores y sobre todo los pequeños comerciantes serán los que le saquen una mayor ventaja a estas nuevas tecnologías.
Y ya para terminar, esta noticia también nos llamó mucho la atención. Resulta que hay una nueva empresa de scooters o monopatines allá en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos, lo cual nos sorprende. Aquí en México ya estamos muy acostumbrados también a que exista oferta de scooters y de monopatines que podemos rentar para transportarnos. Pero lo interesante y lo que me llamó mucho la atención de esta noticia es que la empresa, que se llama GoX, va a ofrecer estos monopatines, pero va a permitir que los monopatines se acerquen a uno, a donde uno se encuentra, para poderlos utilizar. Y la pregunta es, ¿cómo le van a hacer estos monopatines para moverse solos? Bueno, pues resulta que van a ser operados a distancia por un grupo de personas ubicadas ni más ni menos que en la Ciudad de México. Así como lo oyen, estos monopatines van a ser controlados vía remota a través de internet por personas aquí en México, que literal los van a mover para acercarlos a las casas o trabajos de las personas que los quieran utilizar, o en las noches para acercarlos a los centros de recarga, evitando así una problema fuerte estos servicios de scooters eléctricos, que debían tener personas que fueran en las noches recogiéndolos para ubicarlos en zonas específicas para recargarlos, o bien para que estén disponibles para que la gente los utilice.